Vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios. Estamos tomando en cuenta las advertencias que Jesús hace a la iglesia, a las iglesias en el libro de Apocalipsis, entendiendo de que es una preparación para su pronta venida, que también lo dice en la carta. Hemos visto la carta a la que Jesús le manda al ángel de la iglesia en Éfeso, donde le motiva a vivir en ese primer amor, en ese lugar del corazón. Luego vimos la carta de Esmirna, como le dice que tiene que superar el temor y también tiene que aprender a pasar las pruebas, porque las pruebas son parte de nuestra vida cristiana. Y hoy quiero que veamos en Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 2 en adelante. Vamos a leerlo. Antes vamos a pedirle al Señor que nos dé esa gracia, esa unción para poder comprender su palabra. Que más allá de las palabras que yo pueda compartir con ustedes, que el Espíritu Santo pueda hablar a cada uno. Señor, vamos a leer la Biblia y te pedimos que actives la unción sobre cada uno de los que estamos leyéndola, para que podamos entenderla y para que también podamos activar nuestra voluntad para vivirla. Te lo pido en el nombre de Jesús. Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 12 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hasta aquí leemos ahora y vamos a considerar algunas cositas. La iglesia de Pérgamo. Pérgamo era una ciudad que se encontraba también en Asia Menor, se encontraba en Asia. Allí juntamente con la iglesia, con la ciudad de Éfeso y Esmirna, era una de las grandes metrópolis que tenía en aquel momento esa región. Y de Pérgamo era una ciudad con mucha cultura. Por supuesto, la cultura de su época. Dicen que tenía una biblioteca que era comparable a la de Alejandría, con muchísimas pergaminos. Y algunos dicen que el nombre Pérgamo viene por una persona que se llamaba de esa manera. Otros dicen que porque de allí se deriva la palabra pergamino, porque tenían justamente esta gran cantidad de pergaminos que ellos guardaban, cómo curtían las pieles y hacían este tipo de material para escribir. Como quiera que sea, era una ciudad muy importante, una ciudad que tenía muchísimos templos a deidades, o sea, adoraba al emperador y tenía mucha riqueza también. Así que era una ciudad, podríamos decir, pujante. Pero allí en medio Jesús se presenta y es notable que cada presentación que hace Jesús en las cartas tiene que ver con un área que el Señor está llamando la atención. Aquí Él se presenta
como el que tiene una espada aguda de dos filos. Usted sabe que la palabra de Dios, en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. O sea, la espada de dos filos es una figura de la palabra de Dios, que tiene el poder de cortar, de discernir y de dejar al descubierto, según Hebreos capítulo 4, versículo 12. Jesús se presenta de esa manera, como diciendo: yo tengo la palabra, yo tengo desenvainada la palabra para confrontarte, para ir a corregir algo. Esa es la figura que se presenta en esta carta. Y es notable porque cuando Jesús lo dice de esta manera, está hablando, la palabra griega es una espada larga que no es para comer el asado, sino es justamente como: voy a actuar porque no me gusta lo que estoy viendo, voy a actuar porque no es correcto lo que estoy viendo. Entonces vemos que la carta sigue con un elogio. Él le dice que es una iglesia que tiene obras, es una iglesia que no ha negado la fe, ni aun cuando mataron a uno de los testigos, una persecución, tomaron a Antipas y lo mataron, y sin embargo la iglesia siguió firme, no cesó su trabajo. Tenía obras, estaba haciendo la obra de Dios, predicando la palabra, siendo valientes. El Señor dice: y estás en un lugar difícil, porque habla de la morada de Satanás. Y me gustaría trazar un paralelismo. Satanás es una palabra hebrea que significa adversario, que significa alguien que es capaz de contaminar la mente de las personas, de introducir ideas. Adversario es una lucha de ideas. Estás en el trono de Satanás. Ayer con mi esposa veíamos una película en uno de los canales cristianos que se toma por aire, y veíamos cómo era una película del fin, y cómo los demonios se presentaban como que dañaban a la gente. Pero en este caso, el trono de Satanás no se refiere a un daño físico, sino se refiere más bien a la capacidad de desactivar la palabra de Dios. Miren, hoy Argentina se le ha dado lugar para que esta nación sea un lugar donde está el trono de Satanás. Tiene que ver con las esferas de autoridad y con las ideas que se transmiten hacia el pueblo en contra de lo que dice Dios. No estoy hablando de ideas económicas ni ideas políticas, estoy hablando de ideas que van en contra de lo establecido por Dios. Nosotros estamos realmente viviendo en una época de ese tipo. Cada uno de ustedes que son padres de familia tiene que enseñar a sus hijos cosas que tal vez en la educación le enseñan de otra manera. Por ejemplo, como que el sexo biológico no es importante, que es más importante lo que vos decidas, tu propia voluntad. Eso es algo que se levanta con altivez contra la palabra de Dios. O por ejemplo, esta ley que recientemente han aprobado en nuestro país, ideas que dicen y enséñenle a las niñas que si quedan embarazadas tienen derecho, tienen que abortar, pueden matar al ser que han dado a luz o que tienen en su vientre. Pues habla de vive la vida loca, total, todo tiene solución, no vas a tener una carga, podés abortar cuando quieras. Y ideas como esas, muchas ideas. La corrupción que vemos, que a lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno. Si este no es el trono de Satanás, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y habla del trono porque habla justamente de direccionar y de gobernar. Así se encontraba esa iglesia, resistiendo ideas y resistiendo un montón de cosas. Pero veo que el Señor le dice: vos sos fiel y estás permaneciendo. Ustedes ven que a pesar de que estamos
restringidos. No voy a hablar de prohibición porque no hay una persecución en este aspecto contra la iglesia de poder reunirnos. Algunos ministros consideran que sí, pero entendemos la situación que se está viviendo y entendemos que aunque en la iglesia no tenemos tomamos la precaución, y creo yo que no ha habido, si hemos sido responsables, contagios aquí dentro de nosotros, dentro de este ámbito, entendemos que estamos colaborando al haber menos movilidad y también podemos estar de esta manera. No se trata de una persecución. Lo que sí nosotros estamos conscientes de que hay un obrar de las tinieblas en la mente de las personas. Ahora, el Señor le hace una corrección y le dice: estás tolerando algunas personas que están enseñando algo que es incorrecto. En otras palabras, tienes ahí algunos que retienen la doctrina, le dice. O sea, está hablando de que nosotros hay algunas cosas que tenemos que tener tolerancia cero. Y así se llama este mensaje, tolerancia cero. Jesús nos pide tolerancia cero en algunas cosas. No en el amor, no en la compasión, no en la ayudar a las personas, no, sino en qué se enseña, en qué responsabilidad tenemos los que nos llamamos cristianos en nuestra manera de vivir. Porque acá dice: tienes allí algunos que retienen la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Dos doctrinas, enseñanzas, es un conjunto de enseñanzas que se imparte para que la gente viva de esa manera. Es decir, una doctrina tiene la capacidad de afectar la manera de vivir. Y lo que está diciéndole el Señor aquí: tenés allí personas que tienen doctrinas de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Y en la Biblia nos enseñan quién fue Balaam. ¿De dónde sale esa doctrina de Balaam? Balaam fue un profeta, un hombre que podía escuchar a Dios, un hombre que podía tener visiones. Era profeta. Algunos dicen que era un falso profeta. Bueno, en realidad todas las profecías que él dijo se cumplieron, así que no sé. Lo que sí era un profeta corrupto, que es distinto. Era un hombre que tenía una responsabilidad, y aunque ni siquiera pertenecía al pueblo de Israel, él tenía de parte de Dios dada un don. Y él, un rey, cuando Israel sale de Egipto y empieza su conquista, uno de los reyes moabitas lo contrata a él para que maldiga al pueblo de Israel, porque dice: este hombre, con lo que él habla se cumple, así que si él maldice al pueblo de Israel, entonces lo podremos vencer nosotros. Le hago corta la historia. Esto se encuentra en Números capítulo 22. Él ora a Dios y Dios le dice: no vayas. Así que él le dice al rey: no voy a ir porque Dios me dijo que no vaya. Pero el rey insiste y le manda muchos mensajeros, hasta que al final este hombre Balaam habla con Dios y dice: déjame ir. Y Dios le dice: bueno, vas, pero vas a hablar las palabras que yo te voy a decir. Aquí hay una historia muy notable, que es que cuando este hombre Balaam va, se ve que su corazón empieza a cambiar, y entonces le manda un ángel para detenerlo, y el asna esquiva a este ángel, y el profeta se enoja y golpea al burro, al asna esa, y el asna le habla. Ahí es donde está el asna de Balaam que habla, y entonces una historia donde Dios tiene que remarcarle que va a morir si no dice la palabra que él le dice, que Dios mismo le manda a decir. Ahora, la historia dice que Balaam bendijo a Israel y no lo maldijo. 2 veces lo hizo, 3 veces, y hasta dio una profecía acerca del futuro, una profecía mesiánica de Jesús. O sea que ahí está todo bien con Balaam. Si usted lee solamente el capítulo 22, dice: bueno, fue medio desobediente, pero al final Dios le permitió, así que estuvo dentro de esa voluntad permisiva de Dios, y está todo bien. Sin embargo, si uno sigue leyendo la escritura, lo que hace Balaam es, conociendo a Dios y conociendo su voluntad, le da una estrategia al enemigo del pueblo de Dios, le da una estrategia para corromperlos,
para que el mismo Dios se ponga en contra de su propio pueblo. Entonces lo que él le propone, yo no puedo maldecirlo, le dice al rey Balac. Balaam le dice al rey, yo no lo puedo maldecir porque Dios no me deja, pero vos podés corromperlos. Usá mujeres moabitas y usá tus cultos paganos para hacer que Dios se ponga en contra de ellos. No hace falta que vos dispares guerra. Miren, yo he visto que aquí hay muchas cosas que el pueblo de Dios y la historia manda. Las guerras no han podido, la persecución no ha podido, muchas cosas que han destruido a los cristianos en un aspecto físicamente, no han podido frenar a la iglesia. Pero sí, cuando se tolera esta doctrina, cuando se permea la santidad de la iglesia, entonces ahí es donde pierde su poder y donde es destruida. Nosotros tenemos que entender que Dios, lo que ocurrió fue esto: mujeres bonitas empezaron a infiltrarse en los campamentos de Israel, y tal vez con una excusa, yo no sé cómo, no hay detalles, pero empezaron a socializar con los jóvenes y hacerse amigos, y luego pudieron ser mucho más confidentes y eran hermosas, así que tenían relaciones sexuales, y luego les invitaban a comer carne sacrificada a los ídolos de ellos, y luego ya les decían, pero ¿qué tiene de malo venir si no pasa nada? Mirá cómo la estamos pasando muy bien. Y hacían orgías y hacían cultos paganos, y incitaban a los jóvenes a vivir ese estilo de vida. Hasta tal punto que Moisés dice que en un momento él estaba siendo confrontado por Dios, y pasa un muchacho con una mujer moabita burlándosele, y van a meterse en su tienda a tener relaciones sexuales, y es allí donde uno de los hijos de Aarón va y los mata a ambos, y bueno, todo unas cosa muy dramática. Pero la enseñanza, lo claro de todo esto es que Dios no ha cambiado, Jesús no ha cambiado. Si hay cosas que Dios dice que son pecado, no importa cómo el tiempo esté, cómo la modernidad, o no importa que te digan retrógrado, qué retrógrado que sos, ¿por qué no le permiten en la iglesia que los jóvenes vivan y se diviertan y disfruten? Miren, los pecados sexuales son muy difíciles, porque el sexo es algo bueno que Dios ha creado para que el hombre lo disfrute, para la procreación y también para el placer mutuo cuando hay un pacto. Entonces los pecados sexuales tienen que ver con una relación sexual de un hombre con una mujer cuando no hay un pacto entre ellos. Si no hay un pacto, se llama fornicación. Y si esa mujer o ese hombre es casado y tiene relaciones con otra persona que no es su cónyuge, entonces se llama adulterio. Y si de pronto hay, como lo que vemos hoy, en aquel momento la Biblia habla, ¿no?, de descubrir la desnudez, de estar espiando a las personas, de ver cuando se cambian. Es lo que llamaríamos hoy la pornografía, el espiar, el ver la intimidad de otras personas. Eso uno dice, pero ¿qué? Si yo no hice nada. Pero te estás ensuciando y contaminando tu mente. La contaminación de tu mente luego pasa a tu espíritu y produce un adormecimiento de tu comunión con el Señor. Entonces, cuando uno tiene tolerancia a esas cosas, uno empieza a decaer en su amor al Señor. Y esto fue lo que pasaba en la iglesia de Pérgamo. Había algunos que vivían de una manera liberal, pero no pasa nada, está todo bien, Dios es amor, dale tranquilo, no hay problema. Pero Dios sabe, Dios conoce todas esas cosas. Dice en la historia que en la iglesia de Pérgamo había muchos patrones, había sindicatos de trabajadores, y como hoy en día hacen las fiestas, ¿no? Hacían sus fiestas, invitaban, ponían un patrón de, por ejemplo, el sindicato de los pescadores, y entonces venía ahí y hacían una adoración al dios Poseidón, le hacían o al dios de los marinos, no sé, y le hacían celebraban, consagraban ciertos alimentos y luego los repartían y obligaban a los cristianos a estar allí, porque
porque si no los iban a correr, no podían tener trabajo en el puerto o en donde quiera, o en la curtiembre o donde sea. Hacían esas fiestas y los obligaban ellos a ir. Y entonces aparentemente algunos, y no solo eso, sino que no era solo la comida y el culto idolátrico, sino que además terminaban en orgías y en fiestas sexuales. Y entonces eso era algo que algunos aparentemente maestros de esta iglesia de Pérgamo decían: está todo bien, mira, Dios sabe, total es el cuerpo nada más, pero vos sabés, Dios conoce que vos, tu corazón está con Él. Si no, vas a perder tu trabajo, no vas a poder alimentar a tu familia. Es decir, lo que no lograba la persecución física lo estaba imponiendo suavemente. Usted conoce la historia o el cuento, yo le llamaría así un cuento, de que si usted quiere hacer ranas al fuego, usted agarra una rana viva y la echa en el fuego, en una olla hirviendo, la rana caerá y saltará rápidamente porque se quema. Pero si usted pone un agua una rana en el agua fría y luego comienza lentamente a calentarla, lentamente, de a poquito, la rana no se dará cuenta, se irá entibiando, se irá acostumbrando hasta que en algún momento fue cocinada. Y eso es lo que hace el trono de Satanás. Y eso es lo que hace esta doctrina de Balaam. De a poquito empieza a corromper las simientes. Dígame si usted no conoce cristianos que viven de la manera que quieren en este tiempo. Gente que va a la iglesia y que no entiende, o que no quiere entender, o que acomoda la fe a su nombre. Que dice: bueno, todos pecan. Recuerdo muchos años atrás, un hermano mío, un hermano en la fe, viene y me comenta sobre una persona que venía a la iglesia. No era líder, no era nada, pero me dice: vos sabés qué triste, encontré a fulano de tal en un auto con una mujer que no era su esposa. Estaban besándose, estaban haciendo algo inadecuado. Y el hermano me vio y yo me paré y le dije: hermano, ¿qué está haciendo? Y él le dijo: todos pecamos, Dios sabe, Dios me perdona. Y no le llevó la punta, arrancó y se fue. Dos cosas: el hermano que estaba en el auto muy mal porque no aceptó la exhortación del otro hermano, y muy bien el otro hermano que en vez de salir a criticarlo, lo confrontó. Y la doctrina de Balaam es justamente eso, es enseñar que está todo bien, que no pasa nada. ¿Qué estás viviendo en concubinato? Bueno, no importa. Dios no te pide nada. Sí, vos la amás. Yo recuerdo un hermano que yo le exhortaba: ¿cuándo te vas tenés hijos, tenés una familia? ¿Por qué no te casás? Tenés todo, no hay ningún problema. ¿Por qué no haces un pacto con Dios y seguís? No, porque no tengo plata para la fiesta. Pero te importa más la fiesta que estar bien con Dios. Y lo exhortamos muchas veces. Bueno, él tomó su decisión y luego, créame que pasó lo que dice aquí la palabra de Dios, ¿no? Que llega un límite donde Dios dice: se acabó, basta, y viene un juicio para ese hermano. No quiero asustarte, ni quiero tampoco maldecir a nadie, simplemente decir que hay que tomar en cuenta y bien seriamente, no acostumbrarnos, tolerancia cero con estas doctrinas. Lo que está mal, lo que es pecado, es pecado. Y Dios no ha cambiado, Jesús no ha cambiado. No porque haya una depravación ahora. Te lo meten en la televisión, te ponen personas que dicen que son mujeres y son hombres, están transvestidos. Y vos lo aceptás y está todo bien. Bueno, no hay que ser tan discriminador. No se trata de discriminar, pero no tomes como normal lo que no es normal. No digas: bueno, está todo bien, está todo bárbaro. Bueno, para él está, pero no para vos. Si te llamas cristiano, no está bien para vos. Vos no vas a andar transvestido si sos un cristiano. Ahora, si tenés inclinaciones hacia otro sexo, tendrás que confrontarlo, tenés que ir a Dios y tenés que pedirle al Señor ayuda. No se trata de juicio, se trata de lo que está mal para Dios, está mal. Y la doctrina dice: la iglesia puede llegar a ser destruida por los pecados sexuales que tolere. Por los pecados sexuales que tolere. Una célula que empieza a bajar el nivel, una iglesia que baja el nivel de exigencia. Nosotros tratamos, yo le pido a los líderes que nosotros enseñemos a la gente el valor que tiene el estar bien con el Señor. Y no se trata de religiosidad. Si un músico
está en fornicación y yo me entero y lo dejo, yo estoy siendo cómplice de lo que él está haciendo. Bueno, pero como no tengo músico y bueno, Dios sabe, lo dejemos que siga. Eso estaría pésimo, porque no estoy amando a mi hermano. Mire, el libro de Levítico nos enseña a nosotros, en Levítico por allí 19, creo que el verso 17 enseña, déjeme que lo tengo por aquí en algún lado, nos enseña a que nosotros tenemos que aprender a confrontar, no tolerar el pecado, no aceptar como normal para Dios lo que es normal para el mundo, no corregir por miedo a que se vaya mi hermano. Eso no está bien. Querido hermano, si vos estás teniendo una vida liviana, una vida, bueno, sí, tengo mi esposa, pero también tengo una aventura por allí, y estás viendo esta transmisión, quiero decirte con todo el amor de Dios que eso está mal, que necesitas cambio. Si sos un joven soltero y tenés, por supuesto, impulsos sexuales, si sos normal tenés impulsos sexuales, pero Dios te da el poder del dominio propio hasta que tengas a tu esposa. No está bien que estés buscando chicas y mucho menos dentro de la iglesia y corrompiendo las buenas costumbres, como dice. No está bien, eso es pecado, está mal. No es aprobado por Dios, por más que luego diga, bueno, pero Dios me perdona. Sí, claro que te perdona, pero cuando hay arrepentimiento. Entonces, lo que le dice, hey, hay un problema y es que estás tolerando lo que yo no tolero. Estás admitiendo una enseñanza que no es correcta. Vos te estás justificando en algo que yo digo que no se tiene que justificar. El razonamiento de los israelitas en el desierto era, bueno, estamos en el desierto, estamos aquí pasándola mal, algún disfrute tenemos que tener. Bueno, ya que están estas mujeres tan bonitas, mucho más lindas que las nuestras, bueno, algún disfrute tenemos que tener. La vida no puede ser tanta amargura. Al final estábamos en Egipto, ahora estamos en el desierto. Bueno, se justificaban. Yo no sé cuál es el razonamiento que el trono de Satanás nos mete muchas veces. El poliamor. Bueno, ¿por qué? ¿Quién dijo que hay que tener una sola relación amorosa? ¿Por qué no tenemos 2 o 3 o varias? ¿Y por qué estar siempre en fidelidad? La fidelidad no existe. Bueno, ¿cuántos argumentos que hoy en día se levantan? Quiero decirte que esas son doctrinas que si tú las escuchas son la doctrina de Balaam. No sé, los nicolaitas es otra historia, no está muy claro. Pero lo cierto, lo que tiene que quedar en claro es que el Señor ve un problema. Estamos donde está el trono de Satanás y él se está infiltrando, no con fuerza, sino se infiltra con doctrinas que no están bien. ¿Cómo se vence? ¿Cómo se vence? Porque hay algo que vencer. Jesús dice, bueno, quiero que venzas eso. Dice, por tanto, arrepiéntete. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Eso es una amenaza. Alguien dice, bueno, pero Jesús es todo amor, pero te está amenazando. No está amenazando. Arrepentite, porque si no voy a venir pronto y pelearé con la espada de mi boca. Está hablando de un juicio. Miren, 1 Corintios, que en estos días que hemos pasado, hemos compartido la cena en la reunión que hicimos el viernes, la que hicimos el día miércoles pasado. Y en 1 Corintios, en el capítulo 11, dice que nosotros tenemos que tomar la cena del Señor dignamente, que si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero si somos juzgados, el Señor nos castiga, nos reprende, nos corrige para que no seamos condenados. Yo creo que cuando una persona ha nacido sinceramente de nuevo, el Señor le ama y le corrige y le va a corregir para que no sea condenado. Pero es un arrepentite, es un imperativo, es urgente. Mire, si estás viviendo en concubinato, 2 opciones tenés si querés hacer caso a esta palabra. En primer lugar, lo mejor sería que arregles tu vida, que te cases. Si estás viviendo en fornicación, tenés una sola opción y es dejar de fornicar. Da un paso hacia atrás. Arrepentir significa doy la media vuelta y me voy para otro lado. Y si estás en concubinato
y tu cónyuge o tu futuro cónyuge no quiere casarse, porque no quiere, porque no es cristiano, porque vos has conocido al Señor o vos sos la cristiana o el cristiano y el otro cónyuge no quiere casarse, lo que tenés que hacer es abstenerte de tener relaciones sexuales. Pero ¿cómo voy a hacer eso? Bueno, es un precio alto, pero creo yo que el Señor te va a dar la victoria. Te va a dar la victoria. Amén. Entonces, miren, Martín Lutero dijo: usted es responsable no solo de las cosas que dice, sino también de aquellas que no dice. De las que dice, sino también de aquellas que no dice. Miren, nosotros como líderes tenemos una gran responsabilidad. Cada maestro de célula tiene una gran responsabilidad, y es ayudar a los hermanos, enseñarles a guardar las cosas que Jesús nos ha mandado. Yo les pido a mis hermanos, por favor, traten de que los hermanos en esta área estén cumpliendo. Si yo me entero de alguien que está haciendo algo incorrecto, tengo que con amor corregirlo, ayudarlo, decirle que cambie. Pero algunos tienen miedo y dicen: no, porque se me va a ir de la célula. Pero vos tenés que actuar con amor. Tenemos que corregir y exhortarnos. Nos está pidiendo eso el Señor. No podemos ignorar la situación, tenemos que amonestarlo. Miren, a veces la Biblia, la Biblia habla, por ejemplo, de aquellos que son chismosos y causan divisiones. Dices, luego de una vez que lo advertís, advertirle 2 veces, y a la tercera tenés que sacarlo, porque te va a corromper todo. Si nosotros permitimos la doctrina de Balaam, de los Nicolaitas, permitimos que el adulterio pulule, permitimos que la fornicación sea un estilo de vida normal aún dentro de la iglesia. Recuerdo uno de mis hijos que viajó hace muchos años a Europa. Él decía: che, qué liberales que son los cristianos. Van a la iglesia pero viven con la novia, conviven y están ahí juntos. Y está todo bien porque todo el mundo lo hace. Bueno, es justamente esa la doctrina de Balaam. Entonces, en Efesios capítulo 5, versículo 11 dice: no participé de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Querido hermano, la iglesia no debe hacer sentir cómodo a los falsos maestros. No debemos hacer sentir cómodos a aquellas personas que practican el pecado. Debemos hacer sentir que necesitan un cambio, porque eso es lo que los va a ayudar. Aunque, bueno, si dicen, se va, no, yo me voy a la otra iglesia, total, allá no me dicen nada. Bueno, no te están ayudando. Lo que te está ayudando es cuando vos ves en la palabra que Jesús dice algo y lo haces y se te enseña eso. Eso es lo que tenés que vivir. El verso, te decía en Levítico 19:17, dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Lo que está diciendo es que amar a tu prójimo como a ti mismo significa hacerlo razonar, hacerlo volver en sí, si está haciendo algo mal. Yo agradezco mucho cuando me equivoco y alguien me lo hace ver, porque a veces me estoy engañado, no me doy cuenta. Yo agradezco mucho. Mire, fieles son las heridas del que ama, dice el Proverbio 27:6. Así que si yo tengo que corregir a alguien que está haciendo algo que sé que Jesús dice que está mal, con mucho amor lo tengo que hacer. Amén. Cualquiera de nosotros, si vemos un bebé que está por bajarse a una calle muy transitada, donde hay avenida, que pasan autos, uno no dice: bueno, no es mi hijo, que lo cuide su hijo. No, uno dice: che, voy a ayudar a este niño que está aquí a 1 metro mío, lo tengo que impedir que baje. Si no lo hago, soy una mala persona. Pero si yo veo a alguien que está en peligro y no lo advierto, es porque soy una mala persona. Amén. No podemos dejar de confrontar en amor. Y yo sé que esta prédica, tal vez alguno diga: uy, mejor lo cambio, mejor no lo veo. Yo quiero decirte que lo estoy diciendo con todo el amor del mundo. Yo veo que cuando toleramos, bajamos el nivel de las cosas que están mal, estamos en problema, y ahí Jesús nos reprende. Quiero terminar con el premio para el vencedor. ¿Cuál es la promesa? Dice: al que venciere. ¿Al que venciere qué? Bueno, justamente esta tendencia a tolerar el pecado. No tengo que tolerar el pecado.
Alguien me diga, y pastor, pero yo soy débil, ¿qué no puedo hacer? Bueno, si caes por debilidad, pero no lo toleres, fortalecete en el Señor. Dice, al que venciere le daré a comer el maná escondido. Escuche, maná escondido. ¿Qué significa eso? ¿Qué es el maná? Bueno, el maná era un alimento que bajaba del cielo y que alimentaba y sustentaba al pueblo de Israel. Durante muchos años lo hizo. Era lo que ellos necesitaban para satisfacer su hambre. Y aquí está hablando del maná escondido, que eres el alimento de Dios, y habla de escondido porque es en intimidad. Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. San Juan 6:51 lo dice, yo soy el maná del cielo. Yo soy el maná del cielo. Darte comer el maná escondido es, vas a tener una relación con Cristo tan íntima y tan fuerte que te va a satisfacer. ¿Por qué alguien se vende al pecado? Porque está insatisfecho emocionalmente o tiene alguna necesidad, pero cuando se te da el maná escondido, pues entonces Él es todo suficiente. Él es tu bien, Él es el que te suple, Él es el que te sustenta, Él es el que te fortalece. El premio para el que se arrepiente, el premio para el que dice no, tolerancia cero al pecado sexual, tolerancia cero a ese estilo de vida, el que lo dice, el premio es que en algún momento el Señor te da el maná escondido. Cuando yo me arrepiento de que estoy viviendo una vida en un nivel inferior al que Dios me pide, lo que ocurre es que estoy poniéndome en condiciones de recibir el premio. Si venzo este estilo de vida liviano sexualmente, liviano en pornografía, liviano en adulterio, en fornicación, liviano, si lo venzo, entonces lo que ocurre es que Dios viene a mí y me da el maná escondido, me da esa presencia de Cristo que es todo suficiente para mí. Esa es la promesa, le daré el maná escondido. El creyente puede vivir espiritualmente hablando saciado, satisfecho mediante una íntima comunión con Jesucristo. Búsqueme a alguien que tiene un encuentro con el Señor. Búsqueme a alguien que tenga un encuentro genuino con el Señor y está en ese amor. Esa persona no será cautivada por las bajezas de esta tierra. Nada es comparable con el amor del Señor. Es el verdadero pan espiritual que el mundo no puede conocer. Tu mente natural no la puede conocer. Solamente cuando vences, entonces ahí viene el Señor que se come todos los días. El maná era para todos los días. Y la otra parte del premio dice, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita he escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, he estado leyendo qué significa, pero la piedrecita dice que se le daba a los vencedores como un reconocimiento. Otros dicen que era similar a una invitación donde se cortaba la piedrecita, se la cortaba a la mitad de una piedra lisa, se la cortaba y se le daba como una contraseña para que entrara a la fiesta que estaban invitados. Por ejemplo, esta fiesta que te decía que hacían en Pérgamo de las fiestas de los patrones. Bueno, se le daba una invitación personal y tenía que entrar con una invitación. Bueno, no sé bien lo que sé, pero lo que sí sé es que es algo que asegura una bienvenida. Algo que, porque dice, te voy a dar un nombre nuevo que nadie conoce. Y usted sabe que el nombre para Dios no solamente es un nombre que se dice porque sí, sino que cuando Dios te cambia el nombre, cuando Dios te da un nombre, Él te está asignando una misión, un propósito, un carácter. A Jesús le llamó Jesús, que significa Salvador, porque ese era su carácter. Hay un nombre nuevo para vos. Tal vez vos te ves débil, vos te sentís incompetente, te sentís frustrado, pero hay un nombre nuevo que cuando te arrepentís, que cuando vences, el Señor dice, te voy a dar un nombre nuevo, algo que solo vos y yo conocemos, algo muy íntimo, algo que no sé si los otros lo van a ver, pero que yo sí lo voy a ver y vos también lo vas a ver. Así que me gustaría concluir con eso. Cristo es muy amoroso al confrontar a la iglesia. Le dice, hey, quiero que me prestes atención, saca la fornicación, basta de adulterio, basta de pornografía, basta. Si sos un padre de familia, amonesta a tus hijos, no permitas que traiga a su noviecita a dormir al cuarto, los dos juntos, no lo permitas. Si no puedes evitar que ellos tengan intimidad porque es mayor, por lo menos en tu casa,
guarda vos, no consientas con el pecado, amonestá, si sos un líder, confrontá a tu discípulo con amor, a tu discípula con amor, no sigas en ese camino. El Señor nos está hablando a nosotros, GCJ, gente comprometida con Jesús. Prepárense, límpiense, arrepiéntanse, no sigan la doctrina. No está todo bien cuando Dios dice que no está bien. Así que me gustaría que hagamos ahora una oración. Que allí en el lugar donde vos estás, si estás bien con el Señor, qué bueno que no tenés que vencer esta batalla. Pero que estamos en la sinagoga, estamos en el trono, en el lugar donde está el trono de Satanás, no te quepa duda. Por todos lados vos vas a ver la influencia de ese espíritu que se mueve. Quiero que allí en tu casa hagas junto conmigo una oración, velando por la santidad de tu familia, de tus hijos, los pequeñitos, que a lo mejor se conectan al celular y tienen imágenes pornográficas. Ese es el trono de Satanás, que van a la computadora y ya ven, con 10 años, 12 años están despertando la sexualidad y están poniendo en compromiso su vida espiritual. Chicos de 12, 13 años que ya no les interesan las cosas de Dios porque han descubierto un placer sexual mejor. Necesitamos que Dios nos dé gracia. Padre, hoy quiero hacer una oración y pedir a cada persona que está aquí viendo esta transmisión, esta reunión, que tú nos des el poder. Señor, nos arrepentimos, te pedimos perdón como iglesia si en algún momento bajamos los estándares, toleramos por lo que sea, Señor, este tipo de comportamiento en algunos de los hermanos, y decimos que está bien y no lo amonestamos y no lo apercibimos y no lo ayudamos, Señor. Te pedimos perdón, pero también te pedimos perdón en cada hogar, si hemos permitido en los hijos o tal vez en la casa que se llene de pornografía y no corregimos, Señor. Padre, te pedimos perdón si has encontrado en nuestra iglesia aquellos que retienen la doctrina y que enseñan la doctrina de Balaam. Perdónanos, Señor. Y yo sé que tú nos vas a dar ese premio, que yo sé que vamos a vencer y nos vas a dar este premio que es el maná escondido, es tu presencia todos los días, que es suficiente y sustenta nuestra vida. Señor, gracias. Hoy queremos tener mucha más intimidad con vos. Hoy queremos, Señor, salir fortalecido, que cuando tú vengas nos encuentres habiendo renunciado, habiendo rechazado ese tipo de enseñanza y habiéndonos puesto con tu presencia en orden, con tu amor a full. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Adoremos al Señor, querido hermano. Toma decisiones. Toma decisiones. Solo